Recording in progress. Shabbat Shalom, amados. El Padre los bendiga grandemente. Estamos hoy, voy a retirarme el velo un momentito, estudiando la parashá Vayetze, que quiere decir y salió, que va de Bereshit 28:10 al 32:2, es la parashá número 7. Es una porción maravillosa. Todas son maravillosas. Hay porciones que son muy mesiánicas, hay porciones que son más a la reprensión, como la de la semana pasada. Levanten su manito quien tuvo pesadillas por la semana pasada. Fue tremendo, fue tremendo. A veces pensamos que somos muy como Jacob y resulta que la palabra dice que hay rasgos que indican que somos más como Esaú. Amén. Lo maravilloso son dos cosas. Amén. Amén, amén. Ok. Ya estoy grabando. Okay. Amén. Perdón. Bueno, vamos a comenzar con los temas de esta porción. La semana pasada, bueno, como les decía, vimos a grandes rasgos esta maravillosa comprensión de cómo requiere ser un hijo del Todopoderoso y cómo los rasgos que nos pueden decir que estamos caminando más como Esaú que como Jacob. Y fue de gran transformación, de gran edificación, muy confrontante y muy una herramienta escritural que nos permitió hacer introspección y teshuvá, porque esa es la intención de la palabra. Recordemos que estudiar la palabra sin dar ese paso a la transformación, porque el Padre puede tener y va a tener siempre la intención de transformarnos, pero nosotros requerimos permitirlo. Y como nos enseñaba el Padre a través de nuestro hermano José Luis la semana pasada, si de nuestra parte hay rebeldía, vanidad, ego, necedad, es muy complicado que pueda haber una transformación. ¿Ok? Entonces los temas para esta porción son que Adonai se le aparece a Jacob en Betel, que Jacob sirve a Labán por Raquel y por Lea. Nacen los hijos de Jacob. Vemos cómo llegan al relato bíblico nuestros patriarcas, las 12 tribus. Las tretas tanto de Jacob como de Labán. Jacob huye de Labán finalmente hasta que nace José. Y Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. No los vamos a profundizar todos, sino aquí estaríamos 3 horas. Amén. Pero vamos a entrar en algunos conceptos interesantes. ¿Ok? Vayetze es y salió. Empezamos en el capítulo 28, en el versículo 10. De entrada quiero decir que me encanta este mapa porque cuenta la historia o prepara la historia para la porción que sigue, que es cuando Jacob se encuentra con este proceso de transformación en Peniel, cuando lucha con el ángel de Adonai. Pero bueno, es la misma tierra, es el mismo mapa, solamente que esto va a suceder hasta que él vuelva, ¿ok? Pues versículo 10, Jacob pues salió de Berseba y se dirigió a Harán. Recordemos que había él engañado a su padre con la bendición. Y pues él está huyendo, ¿ok? Entonces, y llegado a cierto lugar, pasó ahí la noche porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y se tendió en aquel sitio. Y tuvo un sueño. He aquí una escalera apoyada en la tierra cuya parte superior alcanzaba los cielos. He aquí los ángeles de Adonai subían y bajaban por ella. Y he aquí Adonai estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy Yahweh, Elohim de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el mar, hacia el oriente, al norte y al Negev. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y ese, amados, es el texto principal. Toda esta porción gira en torno a este texto porque todo lo que acontece es entre el evento 1 y el evento final. Todo lo que sucede hasta que él vuelve. Y esto tiene que ver mucho con nosotros. Nos dispersó, nos llama y nos trae de vuelta.
en resumen, ¿ok? Y bueno, vamos a estar analizando. La palabra yatzá quiere decir abandonar, abortar, fuera, andar, avanzar, continuar, corresponder, dejar. Entonces, dejó, salió de Berseba y se dirigió a Harán. Ay, moví esto, perdón. Ok. Bien, la palabra Macom, el lugar. Vemos esta palabra en Génesis 22 cuando dice, al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar, Macom. ¿A qué lugar se dirigió Abraham en Génesis 22? ¿Alguien se acuerda? Al monte Moria. Amén, al monte Moria. Entonces, este lugar no es cualquier lugar, es el lugar, el monte en donde gira en torno, pues un montón de cosas. Es el monte, no cualquier monte. ¿Ok? Entonces, es lo que de entrada está sucediendo. Entonces, vamos a estudiar cómo Yeshua es nuestra roca de fundamento. Dice en el versículo 11. Y llegado a ese lugar, pasó ahí la noche porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y se tendió en aquel sitio. Y podríamos pensar, qué extraño, ¿verdad? Tomar una piedra y ponérsela como almohada. Bueno, es que hay todo un concepto que doctrinalmente hablando nos corresponde a nosotros como pueblo de Israel. Entonces tomó una piedra y la puso por su cabecera y tuvo un sueño. He aquí una escalera apoyada en la tierra cuya parte superior alcanzaba los cielos. He aquí los ángeles de Adonai subían y bajaban por ella. Y he aquí estaba en pie sobre ella y dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, de Dios y de Isaac. Entonces piedra, la palabra piedra es Eben, que quiere decir cimiento, edificador, hacer, tener hijo, levantar, maestro, fortificar, reparar. Entonces, si nosotros vamos buscando las señales en la escritura, vamos a leer lo que dice Isaías 28:16. Por tanto, Adonai, Yud-Het Vav-Hei, dice así, he aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra. Es la misma palabra. Es la misma palabra. Y nosotros que sabemos la identidad de nuestro Adón Yeshua, sabemos que se está refiriendo a él de manera profética. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento, estable. El que crea, ¿en quién? En esta piedra angular, no será conturbado. En otras versiones dice perturbado. Vamos a ver que esa piedra angular es nuestro Adón Yeshua HaMashiach, porque la escritura da testimonio de ello. A ver si me ganan. Vamos a piedra angular, Yeshua HaMashiach. Job 38, 4 y 5. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Declaró, si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas, ya que tanto sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? La creación misma es en la que él estuvo presente. Lucas, vámonos a Lucas. Lucas 20:17. Dice, pero él mirándolos fijamente dijo, ¿qué significa pues esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser la cabeza de ángulo. ¿De quién habla? Vámonos a... Amén. Vámonos a 2 de Samuel, capítulo 2, 22. Dice, y Abner volvió a decir a Asael, deja de perseguirme, porque he de herirte derribándote a tierra. ¿Cómo alzaré mi rostro ante Joab, tu hermano? Y creo que aquí me confundí de pasaje. Creo que es el 1 de Samuel. Bueno, vámonos a Salmos. A ver, ¿quién me gana con Salmos? Salmos 18. A ver, 18:45, 46. Viva Yud-Het Vav-Hei, bendita sea la roca, sea enaltecido el Elohim de mi salvación. A ver, ¿qué decías, hermanito? ¿Qué le llega el verso 2? Que dice, y dijo Adonai, es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Ah, ok, entonces ahí me sobró un 2. Muy bien, hermanito. Ok, y vámonos por último a la 1 de Corintios. 1 de Corintios 10,
4. Bueno, es que aquí la dejé. Fue fácil. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, Yeshua HaMashiach. Bueno, establecido esto, sabemos, porque lo vamos a necesitar más adelante, este concepto, que aquí la roca en esta porción, y bueno, a lo largo de la escritura, representa a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, esto lo hemos estudiado en varias ocasiones, pero hoy lo vamos a repasar. Está Jacob dormido con la piedra, posando su cabeza sobre la piedra. Y está la escalera que soñó, en donde hay ángeles subiendo y bajando, y al pie de la escalera una voz que le dice: yo soy Yahweh, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, hemos estudiado a lo largo de estas 6 porciones, y bueno, anteriormente también, que la imagen visible del Elohim invisible, que el Todopoderoso, creador de todo, requiere, o para nuestra bendición obviamente, porque Él de nosotros no ocupa nada más que obediencia, comunicarse con nosotros, lo hace a través de su Memra, que es su palabra. ¿Y quién es? Yeshua. Es Yeshua, ¿ok? Es Yeshua. Entonces, abajo hay una representación del templo, que esto, la primera vez que Lore nos lo enseñó, dije, wow, o sea, es que hasta el número de pozos es el número de dedos, es que el lugar santo es tan largo como un torso, y luego el lugar santísimo es en donde solamente la presencia del Todopoderoso podía estar, el lugar santísimo. Y podemos ver que tiene la forma justamente de un humano, porque vamos a ver que eso tiene que ver con la humanidad. Lo que nos distingue de los demás animales de la creación es que somos hechos a su imagen y semejanza. Y esta interpretación no sobre la genética, sino sobre la genealogía, que somos hechos a imagen y semejanza del Todopoderoso, tiene que ver con esto. Nos vamos a leer que tiene que decirnos Colosenses 1, 17 y 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Y Él es la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga lo que lo tenga a Él permaneciese. Entonces, así tal como en un matrimonio, así es en la iglesia. Así es una quejilá. Así es el orden de las cosas en el pueblo del Todopoderoso. Está Yeshua por cabeza y luego todo lo demás. Y aquí podemos ver estos elementos. Yeshua es nuestra piedra angular, la razón de todo, el porqué de todo, el que estuvo en el principio, la luz del primer día, y quien estará al final cuando Él vuelva, quien juntará a sus dos pueblos en una sola mano. Sin Él, la escritura no tiene sustento. ¿Ok? Vamos a continuar. La escalera. Fíjense que esto, no se me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, ya no me acuerdo. Nos lo platicaba, creo que fue Lore o Javi, la verdad no me acuerdo, pero creo que fue Lore. Aquí está Lore, creo que fuiste tú, ¿verdad, hermanita? Bueno. Y tuvo un sueño. He aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos. Y he aquí los ángeles de Adonai subían y bajaban por ella. La palabra escalera es la palabra salal. Fíjense lo que significa. Barrera de peaje. Yo cuando vi esto dije, pues, ¿qué es la México Pachuca? ¿O cómo? ¿La caseta? ¿O cómo, no? Pero es un lugar separado de todo lo demás porque es el único acceso. Es el único acceso. También significa allanar, calzada, convertir, engrandecer, exaltar, preparar. Pero pensemos en esta barrera de peaje. Cuando tú pagas una autopista, si en tu país las hay. Fue la hermana Ávila. Ok, bueno, no sé. Pero en alguna ocasión Lore enseñó esto. Habrá sido a lo mejor en un video. Bueno, pensemos en esa barrera de peaje. Si tú no estás dentro del orden que es haber pagado tu peaje, no puedes andar por la autopista, ¿cierto? Entonces, esta escalera no es que tenga acceso a todo mundo.
Solamente Yeshua puede ascender y descender por esta escalera porque el cielo es un lugar inaccesible. Es en donde solamente habita el Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, fíjense esto. El ADN, pensando y buscando información sobre qué significaba la escalera o qué es esa escalera que soñó Jacob. Esa interpretación a mí me voló la cabeza. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que es la molécula que está en el interior de las células que contiene toda la información genética. Yo cambiaría esta palabra genética por genealogía, porque vamos a ver, según la ciencia, la cual ha permitido el Padre para poder perfeccionar el entendimiento de su obra y de su omnipotencia, tiene que ver con genealogía, no con genética. En 1973 se descubrió un patrón bastante singular en el ADN, que forma saltos de secuencia en los aminoácidos. Estos son las estructuras de la molécula, ¿ok? Que se denominan puentes. Sin estos puentes, pues no hay una estructura molecular. Son puentes que la forman, la estructuran. El primer salto era un intervalo de 10, el segundo de 5, el tercero de 6 y el cuarto de 5 aminoácidos. Se demostró que este patrón en el ADN humano se repetía todo el tiempo, sin importar la raza. Sin importar la raza, hermanos. Esto es increíble porque nosotros podíamos pensar que hay alguna otra cosa que diferencia. No, estamos hablando del ser humano, ¿ok? Ahora recordemos, ya puse play. ¿En qué nombre se encuentra este patrón? En el tetragramatón. En el tetragramatrón. Fue Bermantel Baba quien enseñó esto, no me acuerdo. Fue el tetragramatrón. Y dije, ¿qué? Y lo estuve buscando en diversas fuentes y hay información de esto por todos lados. Y dije, ¿por qué no salió en YouTube? La Yod tiene un valor numérico de 10, la G un valor numérico de 5, la Vav tiene un valor numérico de 6. Entonces es 10, 5, 6, 5. Y es la única manera en la que se puede sostener el núcleo de una célula. ¿No les parece esto increíble? ¿No la escritura dice que el Padre nos hizo a su imagen y semejanza? ¿No la imagen visible del Elohim invisible es la Memra? ¿Es Yeshua? ¿No les parece esto increíble? ¿No les parece esto hermoso? Acá podemos ver. Amén. A ver, acá hay comentarios, quiero ver qué dicen. No, hermana, la que dio la parasha. Así es, el autor firmó su obra. Esto me parece tan bello y tan precioso. Fíjense lo que dice Jeremías 16:21. Por tanto, aquí, esta vez les mostraré mi poder y mi fortaleza y sabrán que mi nombre es Yahweh, Yud-Het-Vav-Hei. Sabemos que casa de Judá, nuestros amados hermanos le dicen Hashem, porque es el nombre. Y por respeto, temor, etcétera, no dicen su nombre. Pero acá él nos lo reveló. Nos lo dijo, este es mi nombre. Su nombre es Yahweh, o Yahvé, o Yud-Het-Vav-Hei. Su nombre está escrito en cada una de nuestras moléculas. ¡Qué maravilloso! Dice Isaías 43:11, yo soy Yud-Het-Vav-Hei, y fuera de mí no hay quien salve. Y si sabemos que Yeshua y Adonai son un ejad, que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible, una unidad indivisible, entonces, ¿quién es nuestro único Salvador? ¿Quién es? Y lo dice la palabra. Yeshua le dice, yo soy el camino. ¿Camino a dónde? Camino al Padre. La verdad y la vida. Nadie, amados, y aprendámonos este versículo de memoria, nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y ya lo habéis visto. ¿A quién se refería? A sí mismo. A sí mismo. ¿Qué diferencia quién es pueblo del no pueblo? No es la genética, es la genealogía. ¿Y qué hace la diferencia de esto? Escuchar, guardar los mandamientos y la fe en Yeshua, que es saber y reconocer que Él es un ejad con el Todopoderoso. Eso es lo que nos diferencia. A ver, pregunta. Un musulmán
que reconoce a Yeshua como Adonai y guarda los mandamientos se vuelve pueblo? Amén. Sí. Amén. Amén. Entonces no tiene que ver con genética, tiene que ver con genealogía. Injertado. Así es. Así es. Nosotros nos podemos saber la escritura de pasta a pasta, pero requerimos esa conversión a la conciencia de Yeshua, porque Él es el camino. Nosotros no podemos tomar un jet y llegar al Todopoderoso haciendo a un lado a Yeshua. ¿Podemos? ¿Se puede? No. Lo intentaron en la Torre de Babel. No, No. claro que no. La Torre de Babel lo intentó, dice Angelito, ¿no? La Torre de Babel lo intentó. Y gracias a eso tuvimos la clase de inglés en la preparatoria. Gracias a su idea. No se puede. No se puede. ¿Ok? Bien, a mí eso me pareció una de las cosas más preciosas de esta porción. Bueno, el voto del miedo le puse yo acá, porque acá vamos a ver que es una enseñanza bien lineal, porque tiene que ver aparte con el diezmo, pero también con todas las bendiciones. Dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yud-Het-Vav-Hei está en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado añadió, cuán terrible es este lugar. Este no es sino casa de Adonai y puerta de los cielos. Estábamos hablando del monte Moriah. Jacob madrugó por la mañana y tomando la piedra que había puesto por su cabecera, la erigió como una estela y derramó aceite sobre su cúspide. Y llamó el lugar de aquel lugar Betel, que es una combinación. Sin embargo, al principio el nombre de la ciudad era Luz. Bueno, Betel es casa de Dios. Bayit, que es casa o morada, y El, que es Dios fuerte o Dios poderoso. Entonces es una palabra compuesta. Casa de Dios o morada del Todopoderoso. ¿Ok? Y Jacob hizo un voto solemne. Y acá les pregunta, ¿quién hizo votos desde la completa inmadurez? Desde el miedo. A ver quién hizo acá. De nada, Mimra. Exacto. Nadie acá hizo votos desde la insensatez. ¿Fue la única? Mi hermana Alice, gracias. Gracias. Sí. Completamente. El camino de Jacob es el camino de todos nosotros como creyentes. Ninguno pasó a Peniel sin pasar por Betel. Sin duda. Y Jacob hizo un voto solemne diciendo, sí. Fíjense la palabra sí, que es la palabra im, del 5:18 del hebreo, que es literal condicional. ¿Cuántos de nosotros, amados, le hemos puesto condiciones al Todopoderoso? No, sí lo voy a dejar, pero primero dime cómo me voy a ganar yo la vida. No, sí voy a dar el diezmo, pero primero tú dame un buen trabajo. Sí, ya voy a guardar Shabbat, pero pues, o sea, yo necesito $8,000 de sueldo. O sea, Dios, primero dame un trabajo. Sí le voy a dar ya sus centavos a mi mamá, pero pues prospérame más. Sí le voy a hablar ya de la palabra a mi hijo, pero pues primero las que oiga, que entienda, o a mi suegra, o a mi suegro, o a quien sea. No es un ejemplo general, no hablo de nadie en particular más que de mí, porque yo he pasado por todo esto, yo creo que todos, ¿no? Entonces Jacob aún no caminaba en la fe de sus padres, su voto muestra un corazón condicionado. Eso viene de la falta de fe y de la falta de confianza. Sí, voy a hacer ese trabajo que me va a permitir guardar Shabbat, pero pues primero que me dé prosperidad. No, porque así no. Así como. No. Sí, yo sí quiero guardar el Pesach y todo, se ve súper bonito, pero en mi trabajo no me dan permiso. Y así la lista sigue. O sea, yo me puse a pensar en todas las cosas que yo dije en oración y yo se los he confesado aquí, que hasta en un momento en el que dije, no, yo sí te creo y te voy a seguir, pero a mí no me estés mandando pruebas. Yo ya sufrí mucho toda mi vida, yo ya no quiero sufrir, ¿no? Los votos se hacen con seriedad, pero Jacob lo hace desde la inmadurez y el Padre le extiende misericordia. Después vamos a ver en Génesis 35 que Abba le responde. Abba le responde, porque él es fiel. Él es fiel. También vamos a estudiar sobre la misericordia, como él, entendiendo nuestra insensatez, todavía nos... Sí, vamos a comer. Sí, comamos.
todavía nos tiene paciencia. Amén. Bueno. Levanta su estela y levanta su voto muy solemnemente. Él dice es un voto solemne, entonces lo que el padre le toma en cuenta es la solemnidad con la que él le hizo por encima de su inmadurez. ¿Ok? Dice en Hechos 11:6. Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Adonai crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquel padre lo que le tomó en cuenta fue la solemnidad con lo que lo hizo, pese a que era un voto completamente falto de fe. Y tuvo sus consecuencias, como a todos. A ver, aquí levante la mano quien ha vivido las consecuencias de la inmadurez. Eclesiastés 5:4-5 dice, cuando hagas un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, porque no hay complacencia en los hechos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, a que prometas y no cumplas. Y podemos ver en el pueblo del Todopoderoso, nosotros lo vemos todos los días, que dentro del círculo de personas en las que estamos, a veces nos dirigimos, las personas que menos honran el haré o el sí son los creyentes o las personas que guardan Torah. Dicen sí, pero su acción es no. Dicen no, pero su acción es sí. Y la palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos, no en uno ni en dos, en todos sus caminos. Nosotros lo vemos todo el tiempo, a tal grado que dejas de confiar a veces en la palabra, en el dicho de tu hermano. Sí. 3 doritos después, o sea, ni un mes después, y no, es que no se puede, es difícil, es que, pues esto, pues el otro, pues aquello, y te puedo dar una lista que no me alcanzarían las diapositivas. Uno se acostumbra, y qué feo, ¿no? Qué feo, porque también todos pasamos por ahí. Ahora reflexionemos, vamos a reflexionar un momento. Sabemos que podemos encontrar más perlas en la profundidad del Midrash, del Sod, lo que ustedes gusten y manden. Pues vamos a analizar, vamos a ver para adentro. ¿Qué es eso que haces esperando que el Padre haga todo por ti? Yo lo que más veo en mi entorno es el trabajo y la provisión. A veces los creyentes no quieren trabajar. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a ganar el pan si no trabajando? No, es que yo confío en el Todopoderoso. Sí, pues la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar. Principalmente varones. Hay que trabajar. Las mujeres también requerimos trabajar. Dice Proverbios que la mujer sabia y diligente prospera sus negocios de madrugada. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es eso que estás juntando a lo mejor para tu Brit Milá? ¡Ay, qué bien! ¿Y cuánto tiempo tienes juntado? No, pues 5 años. No, pues ¿qué pasó? Pues ¿cómo? No, pues ya voy a ir a hacer mi tevilá. Ah, ¿qué? ¿Hace cuánto? No, pues 3 años. Pues ¿cómo, hermanos? ¿Cómo? No, pues nada más trabajé 2 horas, 2 horitas. No pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo? El maná no caía en el plato, había que ir a buscarlo. ¿Has hecho votos queriendo sacar provecho del poder del Padre? Convierte a mi esposo o a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, y yo voy a hacer 5 videos diarios hablando de ti en mis redes sociales. Dame un trabajo donde yo gane $10,000 mensuales y entonces vas a ver que yo le voy a hablar a todos mis vecinos. No sé, estoy hablando al aire, ¿no? Ejemplos de este tipo de insensatez. Porque nosotros requerimos amar al Padre por quien es Él, no por lo que nos puede dar. Como este ejemplo de Jacob. Recordemos que las obras de las que Él se agrada son de las de obediencia, no de las de flagelación o sacrificio. ¿Recuerdan el versículo de sepulcros blanqueados? Para reflexionar, no para, o sea, porque eso fue lo que a mí me puso a reflexionar, para mí, lo que yo me pregunté, a ver,
Por supuesto que he caído en todas estas prácticas. Bien, vamos a continuar. Yeshua, nuestro buen pastor. Dice, Jacob entonces prosiguió con presteza su viaje y fue a la tierra de los hijos del oriente y miró, y en campo abierto vio un pozo y 3 rebaños de ovejas cesteando junto a él, porque de aquel pozo solían abrevar los rebaños, y una gran piedra tapaba la boca del pozo. Allí se juntaban todos los rebaños, y rodando la piedra sobre la boca del pozo abrevaban a las ovejas, tras de la cual devolvían la piedra a su lugar sobre la boca del pozo. Es decir, no había acceso al agua permanentemente. Tenían que esperar hasta que vinieran otros pastores para remover la piedra. Y Jacob les dijo, hermanos, ¿de dónde sois? Y respondieron, somos de Harán. Les preguntó, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Contestaron, lo conocemos. Y les dijo, ¿está en paz? Y ellos dijeron, en paz. Y aquí su hija Raquel viene con el rebaño. Él dijo, mirad, todavía es pleno de día, o sea, temprano en el día. Aún no es tiempo de recoger el ganado, aún no es tiempo. Abrevad a las ovejas y dejadlas pastar. Pero ellos dijeron, no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños. ¿A qué les suena esto, hermanos? A ver, los leo. Hasta que sea, amén, hasta que llegue Efraín, así es. Entonces rodamos la piedra sobre la boca del pozo y abrevamos las ovejas. Estaba él aún hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues ella era la pastora. Acá los sabios, los jajamín judíos, calculan en base a esto la edad de Raquel, porque eran las adolescentes y adultas jóvenes las que se encargaban de esta tarea, porque no eran una ni dos ovejas, eran rebaños grandes y eso era un trabajo complejo. Lore nos daba más o menos una idea de esto cuando fue Rebeca la que estaba abrevando las ovejas de Abraham, ¿ok? Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y el rebaño de Labán, hermano de su madre, Jacob se acercó y rodó de sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, el hermano de su madre. Bien fuerte el Jacob, ¿no? Dijo, yo ahorita la muevo. Vio a Raquel y dijo, ahorita. ¿Por qué? Él es la representación del novio. Que los voy leyendo porque yo necesito ganar más dinero. ¿Qué pasó, hermanito? Vale, entonces ya vimos hace un momento que cuando se refiere a la roca, podemos entender que se refiere a nuestro Adón Yeshua. Esos 3 rebaños, dice esta interpretación, que pueden ser Judá, Leví y Benjamín. El pozo de agua, por supuesto, es la Torá. Y Raquel está representando a la casa de Israel, ya que ella es la matriarca de estas tribus. Y Jacob, claro, representa al novio, a nuestro Adón Yeshua. Entonces, cuando dice, es aún de día, el pozo se abre en plenitud hasta que vuelvan las demás ovejas. Es decir, la plenitud, el pozo, el conocimiento de nuestro Adón Yeshua para casa de Judá y el conocimiento de la Torá para la casa de Efraín vendrá, no temprano, sino en su tiempo. Amén. Y esto va a suceder, y con esto cierra esta porción, y es maravilloso. Dice Ezequiel 37:19, di, así dice Adonai, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá, y haré de ellos un solo palo, es decir, un solo pueblo, no 2 pueblos, un pueblo. Hemos sido un pueblo desde el principio, solo que hubo esta separación de las 2 casas, y por causa de esto que tiene que ver con la idolatría, y vamos a ver que la idolatría es un pecado recurrente del pueblo de Israel, tanto casa del norte como casa del sur, y vamos a ver que en su tiempo volveremos a ser uno en su mano, ¿ok? Dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Yeshua. El buen pastor pone su vida por las ovejas. ¿No puso su vida por nosotros, amados? Amén. Amén. La puso por nosotros. Amén. Juan 10:26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas oyen mi voz. ¿Acá qué está diciendo Yeshua? ¿Quién oye su voz? Sus ovejas. Nosotros, Sus ovejas.
Entonces nosotros no podemos darle de varazos a nadie para que escuche la voz del buen pastor. Eso lo hace él. Él. ¿Ok? Mis ovejas oyen mi voz. O acá tú cuando escuchaste su voz dijiste, amaneció y dijiste, hoy voy a escuchar la voz del buen pastor. Nosotros no le andábamos buscando. Él abrió nuestros oídos. Y por su misericordia nos reveló su identidad, que es un Ejad con Adonai. Y por su misericordia llegamos al entendimiento de que su Torah está vigente y que requerimos como su pueblo guardar los mandamientos. Eso es lo que hacen las ovejas que escuchen su voz. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Si hay una oveja que después niega a Yeshua, nunca fue oveja. Sencillo. Y lo hemos visto y es doloroso y es triste, pero eso no tiene que ver con nadie más que con el Padre. Él decide quién y quién no. Amén, vamos a continuar. Jacob en casa de Labán. Creo que esta historia la conocemos todos, pero bueno, vamos a estudiar esto. Y después Jacob besó a Raquel, ¿no? Y podemos pensar, ¡ay, qué lanzado! Alzó su voz y lloró, pero bueno, no es que él se la haya molido a besos, no. Y Jacob le declaró a Raquel que él era hermano de su padre e hijo de Rebeca, y ella corrió y lo declaró a su padre. Y aconteció que cuando Labán oyó la noticia acerca de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó efusivamente y lo llevó a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y habitó con él los días de un mes. La palabra para besó es la palabra nasak, que quiere decir como a un modo de apego, atrapar, atar, ligar, juntar, verse vencido, es decir, se enamoró de ella, quedó prendido de ella. Y vamos a ver acá en la escritura que la amó más que a Lea y más que a las otras dos concubinas, siervas. Los jajamín judíos dicen que lloró porque llevaba las manos vacías, a diferencia de Eleazar, que había sido enviado por su padre cuando llegó a ese mismo lugar por Rebeca, tiempo atrás. ¿Se acuerdan que llevó brazaletes y aretes y pues bienes materiales, ¿no? En este caso, por causa de lo que hizo al salir de donde salió, pues llevaba las manos vacías y eso, llenar sus manos, le iba a tocar trabajar por ello. Amén. Entonces Labán dijo a Jacob, es que por ser mi pariente me vas a servir de balde. Fíjense acá Labán, ¿no? Desde ahí podemos ver que no sé, que algo estaba raro. Indícame cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran alicaídos, en tanto que Raquel era de hermosa apariencia y bello semblante. Y Jacob se había enamorado. Aquí estamos confirmando lo que sucedió acá en el versículo 11. Se había enamorado de Raquel, de modo que dijo, te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Acá estaba siendo súper claro. Amén. Y respondió Labán, mejor que te la dé a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Y entonces, pues, Jacob pensando que le van a dar a Raquel, ¿verdad? Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como solo unos días, o sea, poco tiempo. A ver, los leo, acá veo un montón de comentarios. Ok. Y dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi plazo se ha cumplido y deseo llegarme a ella. Entonces Labán reunió a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Pero sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y él se llegó a ella. Y Labán había entregado a su sierva Silpa, su hija Lea, como criada. Y llegada la mañana, he aquí era Lea y el hijo de Labán, y le dijo a Labán, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿No te serví por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán dijo, no se hace así en nuestro lugar, de dar a la más joven antes que a la primogénita. Completa la semana de esta y se te dará también la otra, por la labor que harás para mí otros 7 años. Y Jacob hizo así.
y completó la semana de aquella y le dio por mujer a su hija Raquel. Y a su hija Raquel dio Labán su sierva Bila. Acá los sabios judíos comentan que cuando después Labán lo va y lo alcanza y lo corretea, cuando dice mis hijas, también se refiere a Bila y a Silpa, porque eran hijas de su hogar, a pesar de ser siervas. Podemos ver, en el relato bíblico, cuando hablamos de siervas, no es que eran una esclava sin derechos, como lo tenemos conocido en la cultura occidental, sino que eran pues parte de la familia, ¿no? Como criada suya, así se llegó también a Raquel, y amó más a Raquel que a Lea, y le sirvió aún otros 7 años. Entonces, no es precisamente que quien la hace la paga, no es ojo por ojo y diente por diente, como tal linealmente, pero sí para que nosotros aprendamos y comprendamos el amor al prójimo. A veces vamos a tener que vivir en carne propia algunas cosas. El otro día ponía yo un video en Facebook en donde dicen, no, ay Dios, ¿por qué me pasa esto? Ah, ya me acordé, ya me acordé. Porque hay cosas que requerimos vivir para poder transformar nuestro carácter. Y hoy, gracias a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien es Adonai mismo, podemos hacer Teshuvah y hemos alcanzado misericordia. Y todo lo anterior a haber conocido los mandamientos ha quedado, dice la palabra, en el fondo del mar. A partir del conocimiento de la palabra para acá hemos seguido. A ver, levanten la mano aquí. ¿Quién no ha dicho ni una mentira desde que guarda Torah? Ni una. Todos hemos mentido alguna vez. A veces hasta sin darnos cuenta. ¿A quién no le pasó que analizaste y dije, a ver, no, eso que dije no es verdad, lo acomodé? ¿O soy la única? A ver, los leo. Claro, todos. Entonces, la palabra para engañado, la palabra ramá, disparar, engañar, entregar, traicionar, hacer caer. Recordemos, ¿de qué viene huyendo Jacob? Génesis 27:35, y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. No, Jacob engañó a su padre apenas mes y cachito atrás. Y a Esaú también. Pues serán tratados de la misma forma que tratan a los demás. Criterio que usen para juzgar a otros. Así es, con la vara que juzgas serás juzgado. Así es. Entonces, no es que te haga pagar, sino que te hace aprender. Aprender, es diferente. Exactamente, hermano José Luis. Entonces, Gálatas 6:7 dice, no seáis engañados, Adonai no puede ser burlado, no puede ser burlado, porque lo que siembre el hombre, eso también segará, eso también cosechará. Amados, ¿alguno de ustedes ha cosechado una semilla de amargura? Una semilla de desprecio, una semilla de traición, una semilla de, no sé, de lo que sea. Cada uno tenemos nuestro huertito. ¿Alguno? Por supuesto que sí. Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con la que medís os serán medidos. Y pues acá a Jacob le tocó ser medido con la medida con la que midió, valga la redundancia. Ok, muy bien. Llega el nacimiento de las tribus. Qué enredo con esto de las concubinas, ¿no? Y de las mujeres. Por eso después dice Salomón, y después dice el Brit Hadashah, hombre de una sola mujer, porque imagínense 3. ¡Qué locura! Perdón, 4. Viendo Yahweh que Lea era menospreciada, abrió su matriz, en tanto que Raquel era estéril. Y podemos ver que los patriarcas han sido dados a luz por mujeres estériles. Esto tiene que ver con la descendencia del Todopoderoso, con la genealogía. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén. Pues dijo, ha visto Yahweh mi aflicción, y ahora me amará mi marido. Y concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo, ha oído Yahweh que era menospreciada, y me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón.
Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez mi marido se sentirá ligado a mí, pues le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Fíjense nada más, Leví. Y consiguió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Yahweh, por tanto llamó su nombre Judá. Y dejó de concebir. Fíjense, los 2 primogénitos, y nada más y nada menos que Leví y Judá, son hijos de la menospreciada. Entonces, Jacob con Lea da a luz a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. Y luego viene entonces Raquel, que no daba a luz hijos a Jacob, y tuvo celos de su hermana, y decía Jacob, dame hijos o me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel, y dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim, que te impide el fruto del vientre? Y ella dijo, aquí está mi sierva Bila, llégate a ella, que dé a luz sobre mis rodillas, así también yo seré edificada por ella. Y entonces empiezan las ideas de cómo ayudarle al Todopoderoso a realizar obras en nuestra vida, ¿no? Y después, pues a través de Bila, nacen Dan y Neftalí. Y después, pues, Lea dice, pues también aquí está mi sierva, ¿no? Ustedes pueden leer la historia completa en Génesis 29 y 30. Y entonces a través de Silpa vienen Gad y Aser. Entonces viene el asunto de las mandrágoras, que también de ahí podríamos sacar toda una administración, porque es cómo pones tu fe en unas raíces para poder concebir. Y viene toda una enseñanza de idolatría, y vamos a ver en un momento más cómo ha sido el pecado predominante del pueblo de Israel desde que estábamos en los muslos de Jacob, desde que todavía Raquel no concebía. Y entonces, después de eso, vienen Isaacar, Zabulón y Dina. Y entonces se acordó Elohim de Raquel, y la oyó Elohim, y abrió su matriz, y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Elohim ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Yahweh otro hijo. Y entonces llega José, y con José nace la profecía de la casa de Israel. ¿Quiénes son los descendientes de José? ¿Quién se acuerda? Efraín y Manasés. Amén. Las mandrágoras Nuri era una raíz que a la que en Mesopotamia y en todos estos lugares del sur eran como un remedio para la fertilidad. Y las mujeres le tenían mucha fe a esa raíz. Ok, entonces nace José. Y ahí, hasta entonces, ahí Jacob es que quiere volver a casa. Dice, y aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán, despídeme para que pueda irme a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido y me marcharé, pues tú bien sabes cuál es el servicio con que te he servido. Pero Labán le respondió, si he hallado gracia a tus ojos, he percibido que Yahweh me ha bendecido por tu causa. Ahí vamos a ver que Labán está reconociendo que toda su prosperidad, porque bueno, los sabios judíos dicen que Labán era ya un terrateniente poderoso y que se había enriquecido en gran manera, o sea, así, ¡boom! Esto era por la presencia de Jacob ahí. Así como después José fue de bendición, ¿en dónde? En Egipto, así es. Entonces, y añadió, señálame tu salario y te lo daré. Pero aquí ya no estaba siendo honesto, no tenía pensado dejarlo ir. Pero él dijo, tú mismo sabes lo que te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Pues poco tenías antes de mi llegada y ha aumentado mucho. Y Yahweh te ha bendecido con mi presencia. Así que, ¿cuánto podré trabajar también por mi propia casa? Él, una vez nacido José, él quería edificar su propia casa. Volver, ¿ok? Entonces Jacob envió llamar a Raquel y a Lea, Raquel primero y Lea después. ¿Por qué? Raquel era la que él más amaba.
donde tenía su rebaño, y les dijo: estoy observando que el semblante de vuestro padre para conmigo no es como en días anteriores, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis también que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre, pero vuestro padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, Elohim no le permitió que me hiciera mal. Y acá podemos leer la historia completa. Es todo un tretas y más tretas. Carlos Leo. Egipto, Misraim, ok. Y el ángel de Adonai me dijo en el sueño: Jacob. Y yo dije: heme aquí. A ver, ¿quién se acuerda que otro siervo le ha dicho al Todopoderoso Inericam: heme aquí? Samuel. Samuel, amén. Que es el profeta que ungió. ¿A quién ungió Samuel? David. Saúl, vida, Saúl. Es correcto, por ahí una nena contestó perfectamente, a Saúl también. Y de David, ¿quién viene la descendencia? ¿De quién? Yeshua. Yeshua. Así es, amén. ¿Alguno de nosotros aquí, amados 44 almas presentes, le ha dicho al Todopoderoso Inenicam: heme aquí? Amén. 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 ¿Y ha sido fácil o ha sido doloroso? Amén. Así es, vamos a ver que decir heme aquí le va a costar dolor a Jacob. Amén. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que morirán a las ovejas son listados, moteados o manchados, porque en base a esto era que Labán le cambiaba el salario. ¿Okay? Yo veo todo lo que Labán te está haciendo. Yo soy el Elohim de Betel, donde ungiste la estela y donde me hiciste un voto. ¿Recuerdan que así comenzó con el voto del miedo? Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Acá vemos que el Todopoderoso no le diste: donde malvamente, donde insensatamente me dijiste que solo si yo te proveía me ibas a apartar el diezmo. Le tomó su voto por solemne. Y esto es maravilloso, maravilloso, porque la misericordia del Padre es grande y Él es fiel, por cuanto Jacob trabajó duro. Acá, si ustedes leen los comentarios rabínicos, van a poder ver que no dormía, que no comía, que daba su vida por las ovejas. Por eso Jacob es también, bueno, Israel es un apunte profético a nuestro Adón Yeshua. Se desvivía por las ovejas de Labán. ¿Trabajó o no trabajó por su libertad? Por supuesto que sí. ¿Trabajó o no trabajó por sus mujeres? Por supuesto que sí. Y ahora era el momento en el que él tenía derecho a volver. Amén. Muy bien. Vamos a continuar. Jacob sigue de regreso. Capítulo 31, 17 dice: entonces se levantó Jacob y montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y condujo todo su ganado y toda su ganancia que había acumulado, el ganado que le pertenecía, que había adquirido en Padán Aram, para llegar a donde Isaac su padre, a la tierra de su padre, ¿ok? A la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida, amados? Jerusalén. Es correcto. Mientras tanto, Labán había ido a trasquilar sus ovejas porque se las llevó, no me acuerdo si a 3 o a 5 días de distancia de las de Jacob, ¿ok? Y Raquel entonces hurtó los terafines de su padre, y Jacob defraudó el corazón de Labán el arameo al no avisarle que se iba. ¿Ustedes qué piensan? Escríbanme acá en los comentarios. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran confiado en Labán o también hubieran huido? Yo hubiera huido. y creo que aquí mi hermanita Lore, que me conoce, sabe que hubiera huido. Hubiera huido. Y dice: y huyó él con todo lo que tenía, y levantándose vadeó el río y se dirigió hacia el monte de Galad. Al tercer día le fue declarado a Labán que Jacob había huido. Entonces tomó a sus parientes consigo, le persiguió camino de 7 días y lo alcanzó en el monte Galad. A ver, ¿cuál es? A ver, los voy a leer. Claro, yo también, Israel, yo también, mal huido. Claro, todos hubiéramos huido. A ver, ¿cuál es el pecado más grande o recurrente
ahí está. Bingo. Bueno, bingo no. Lotería. La idolatría. ¿Qué es lo que está en el arca del pacto? En la alianza, en el arca de la alianza. Las tablas, ¿por qué? El maná, ¿por qué? Y la vara de Aarón, ¿por qué? Los tres representan idolatría. Y podemos ver que desde antes ya teníamos esta inclinación. Porque esa va a ser nuestra lucha siempre. La idolatría, así es. Así es, idolatría, idolatría, idolatría. Bueno, entonces ahora vamos a analizar esto. Ya fuimos expulsados, ¿verdad? Bueno, acá en el caso de Jacob, no es que haya sido expulsado, pero salió huyendo, que en teoría es lo mismo, fuera de la casa de la presencia de su padre, a pasar el proceso por causa de su pecado. No, hermanito, no nos vamos al cielo. No nos vamos al cielo. La nueva Jerusalén va a descender y nosotros seremos tomados y transformados, pero el cielo fuera de es un lugar inaccesible en donde solamente Elohim puede habitar. Gracias. ¿Ok? Bueno, continuemos. Dice, ahora es tiempo de volver porque el Padre le ha llamado al que sería y hoy es su pueblo. ¿Ok? Nos ha llamado. Antes de llegar a casa de su padre, va a tener un encuentro de transformación y una oportunidad de hacer teshuvá delante de su hermano. ¿Alguien se acuerda? A ver, acá los leo. ¿Alguien se acuerda qué va a suceder? ¿Con quién se va a encontrar? Rumbo a encontrarse con Esaú. Se va a encontrar en Peniel. ¿A quién se va a encontrar en Peniel? Yeshua. Pues al ángel de Adonai. Amén. Y va a pelear, va a luchar por su bendición. Luego, ¿pero qué lleva Raquel escondido? Ídolos, vestigios llevados por voluntad propia de su pasado. Cuidado con sus micrófonos, hermanitos. Ocultos bajo una... Fíjense esto. ¿Pero qué lleva Raquel escondido? Ídolos, vestigios llevados por voluntad propia de su vida pasada. Ocultos, aquí está, ocultos bajo una aparente naturaleza inevitable. Esto a mí me destruyó. Porque aparte no se lo copié a nadie. Esto me lo dio el padre un día en la madrugada. Digo, está bien ver ministraciones de Casa Judá, de mesiánicos, de otros pastores, está bien. Podemos sacar de allá perlas hermosas, pero cuando el Padre te habla a ti, decía nuestro hermanito José Luis la semana pasada, no hay manera de que tú no seas pasado por el proceso. Así es. Ok, reflexionemos. Y está bien de pronto pensar en cosas profundas. Todos tenemos esta tendencia a querer saber, a querer conocer. El conocimiento es bueno. Sin embargo, a veces olvidamos pasarnos a nosotros mismos por este tipo de reflexiones. Así es que vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar. Acá escríbanme en el chat o levanten su manita. Todos hemos sido llamados de la dispersión a la observancia de la Torá, teniendo y entendiendo que Yeshua es nuestro Mesías, Salvador y Elohim mismo, ¿verdad? ¿Amén? ¿Amén? Amén. 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 Ahora, todos venimos de religiones, costumbres, tradiciones y prácticas paganas que hemos ido eliminando en nuestra vida de fe, en el caminar, ¿verdad? ¿Amén? Amén. 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 Ok. Hoy la mayoría de nosotros guardamos Shabbat, espero todos, por tu propia bendición, ¿ok? Comemos limpio, ya no comemos cuche, ¿verdad?
Celebramos las santas convocaciones, como dice la palabra, lo más apegado, hacemos nuestro esfuerzo y vamos dando pasos de Muná, ¿verdad que sí? Amén. 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 Ok. Como Raquel, en Génesis 31:16, cuando ella dice, haz como Elohim te ha dicho, está reconociendo la soberanía de él, ¿verdad? Dice, tenemos conciencia de hacia dónde va nuestro camino y quién es el Elohim todopoderoso y omnipotente, soberano de todas las cosas, y aún así, ¿qué hizo Raquel? No por juzgarla, para interiorizar. Esto es para mí. No, esto no es un señalamiento a Raquel. Para ti, amado, amada, a ti. Y aún así, hurtó. Raquel a lo mejor hurtó un serafín. Nosotros a lo mejor hemos hurtado la paz, la convivencia, la reputación, el shalom, el proceso, el testimonio, el respeto, la paciencia. ¿Qué hemos hurtado? Que a lo mejor no hurtamos el dólar, pero ¿qué hemos hurtado de nuestro prójimo? Escondió. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no, pero pues es que ahorita vamos a poner ejemplos, ¿no? No, y esto lo dijo por mí. ¿Yo qué le voy a estar diciendo mi vida a los demás? Y en el camino, mira, lo que hago mal, el Padre me ve, pero dice la palabra, confiésense sus pecados unos a otros, ¿cierto? Ser ermitaño no es una virtud, es un defecto. Esta porción me lo enseñó. ¿Qué hemos escondido? Palabras pasivo-agresivas, indirectas, bibliazos, malas intenciones. ¿Te alegra cuando tienes la razón y tu hermano no? Honra, gratitud, humildad. Bueno, yo sí soy bien humilde, pero yo jamás pido ayuda. No, pero sí soy re humilde. Enseñé algo mal. Bueno, pues ya ni modo. Que estudien, ¿no? En vez de tomar el micrófono, el año pasado a mí me tocó lo de los malajim y Lupita me hizo una corrección. Siguiente porción, amados, perdón, es verdad, él no tiene ninguna potestad de darle órdenes a los malajim. ¿Me pasó algo? ¿Se me cayó el cabello? ¿Se me cayó la nariz? No. ¿Has escondido al reconocer tus errores delante de los otros? ¿Has pedido perdón a tus hermanos? ¿A ti mismo? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿A tu pareja? ¿A tus hijos? ¿Sabes que pedirle perdón a tus padres es la cosa más partiente que puede pasar tu alma? ¿Le escondes la humildad a tus padres, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa? ¿Disfrutas tener la razón? Negó. ¿Qué hemos negado nosotros? ¿Qué hemos hecho o dicho que hemos cambiado para encajar con nuestro entorno? ¿Sabes que Yeshua dice, si tú me niegas delante de los hombres, yo te voy a negar delante de mi Padre? ¿Qué hemos negado para encajar con la suegra, con la mamá, con la pareja, con las redes sociales, con tu círculo? ¿Ocultas tu identidad hebrea? Mentiras. ¿Has mentido? ¿Has dicho, no, pues no fue mi intención, cuando sí fue tu intención? No, es que yo solo lo dije porque pues me preguntaba. ¿Te lo preguntabas o querías informar? No, pues es que, lo que sea, te estoy hablando desde lo que yo he hecho. Entonces, qué bonito, o sea, y es porque es padre, es bonito, es edificante, es deslumbrante conocer perlas, conocer cosas más profundas, cosas no tan superficiales, pero ¿en qué momento nos vamos a sentar a analizarnos si estamos actuando como Raquel? ¿En qué momento nos vamos a sentar a introspectarnos?
Exacto, el yo creo es idolatría. No sé quién lo escribió, pero es que acá están los ejemplos. Fíjense. A ver quién tiene el dedo más rápido, si es digital o si manejan su Biblia con rapidez. Proverbios. Proverbios, ya les gané. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque cuando nosotros cometemos un pecado, lo primero que viene a nuestra mente es, pero pues yo creo que esto. Y ahorita vamos a verlo en los ejemplos, no es por lo que acaban de leer, es que todos lo hemos hecho. ¿Quién no aquí ha encubierto su pecado detrás de buenas obras o ingenuidad? ¿Nadie? Soy la única perversa. Proverbios 12:22. Amén. Mentir. Abominaciones a Yud-Het Vafei es el labio mentiroso, pero su deleite está con los que obran fielmente. Todos hemos hecho una mentira, sabiendo que nuestra intención fue perversa cuando hicimos o dijimos algo. Todos. Falta de fe y confianza en los ídolos. Y este versículo de Habacuc, pues aquí está porque de acá lo saqué, 2:18, dice: ay del que dice al leño, despierta y álzate, a la piedra muda puede enseñar, helo aquí, recubierto de oro y plata, sin que haya espíritu en él. ¿Qué provecho tiene, pues, un ídolo para que su artífice lo esculpa, imagen de fundición y oráculo de mentira, para que confíe en él habiendo hecho ídolo mudo? Y acá estamos hablando de terafines específicamente, pero idolatría es todo lo que tú pones por encima de la mansedumbre y la sabiduría que nos ha entregado el Todopoderoso sobre él mismo, porque el corazón de Adonai es su escritura. Ese es su carácter, él mismo es la escritura. Yeshua es la Torah viviente. Vamos a revisar dichos que yo he dicho. A ver, ¿te parece familiar? Es que yo siempre he sido así. Ay, Edith Cervantes. ¿Siempre he sido así? Pues sí, cambia. Trabaja duro como trabajó Jacob por tu transformación. Yo misma, me digo a mí misma. El Padre sabe, yo lo oré, y el Padre sabe es un no te metas. Es no te estoy pidiendo opinión. Yo ya lo oré. Pero pues orar, ¿cuántos no hemos orado que, no sé, ya me quiero volver millonario, ¿no? Un ejemplo. Pues orar no quiere decir que Padre haya respondido. Y sabe, o sea, amados, orar no es la única cosa. Hay que esperar. Y eso me lo digo a mí principalmente. Hay que esperar. ¿El Padre sabe? Sí, el Padre sabe. Claro. No le hago daño a nadie. Por supuesto que nuestras decisiones insensatas impactan a los demás. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Toda nuestra vida visible impacta a los demás. Lo único que no impacta la vida de los demás es lo que tú haces en cuatro paredes. Tu intimidad, tuya y con tu pareja. Todo lo demás da testimonio de la fluctuación de tu fe. Por supuesto que sí le haces daño a las personas cuando actuamos insensatamente. Por supuesto que sí. Sin esa persona no voy a poder, el Padre lo tiene que convertir. Y es que apenas una hermana que no está en esta congregación me decía, yo he orado 5 años, claro que lo va a convertir. Híjole, ¿y si no? Pues nosotros, ¿quiénes somos para darle órdenes al Todopoderoso? Nadie. Acá suplicamos. Ahí va otra. Es que es mi trabajo, ¿qué voy a hacer si me corren? Yo creo que ese es uno de los principales temores cuando empezamos a guardar Shabbat, ¿no? Es imposible. Ahí está Edith. Mejor le hago así. Ay, crees que tienes las bien buenas soluciones, Edith. No. Mejor le hago así. Digo, hay cosas que no están en nuestra potestad. Hay cosas que sí, como los mandamientos. Pero hay cosas que
no son imposibles para nosotros. Y tendemos a actuar arrebatadamente. Es que nadie me apoya. Últimamente escuché esto esta semana y decía, ¿cómo podemos ser así de insensatos? Él nos sacó de Egipto con mano fuerte, mano extendida y brazo poderoso. Y ¿cómo decimos que Él no nos apoye? Si toda la Torah entregada en Shavuot tiene que ver con el Ruach HaKodesh, que es nuestro paracleto, ayudador, compañía mientras Él vuelve. Como imagínense el Padre, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, cómo se contrista cuando sentimos, es que a mí nadie me ayuda, nadie me apoya. Es que, Padre Santo. Él tiene misericordia, pero yo sigo igual. O sea, él me llamó y por misericordia me aceptó como yo venía, pero ya pasaron 3 años y no me he bautizado. Pero ya pasaron 5 años y no he hecho mi Brit Milá. Pero ya pasaron 4 años y todavía transgredo el Shabbat. Pues ya pasaron 3 años y yo sigo aferrada a mis decisiones, ¿no? Cuales quieran que estas sean, cada quien. Bueno, en Yeshua HaMashiach tenemos la oportunidad de hacer Teshuvah. Vamos a Hechos 3:19. Arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Teshuvah. ¿Quién aquí quiere que sea borrado todo este tipo de carácter estilo Raquel? Amén. Queremos esa transformación. Loro. Amén. Amén. Ahora, consejo para mí principalmente y para ti. No sustituyamos unos ídolos por otros. Porque, híjole, Israel, nosotros, ambas casas, todo Israel, tenemos esa tendencia. Ok, hoy ya no idolatro figuras de yeso, pero ¿qué tal a los rabinos? Ok, hoy ya no idolatro, no sé, al artista musical, pero ¿qué tal mi convención de oír ahí en redes sociales 5 horas escuchando cómo se pelean en un TikTok? Hoy ya no como cerdo, pero ¿qué tal hablo de mi hermano? Hoy ya no trabajo en Shabbat, pero ¿qué tal fuera de Shabbat cómo me comporto? No cambiemos unos ídolos por otros, porque Israel tenemos esa tendencia, todos tenemos esa tendencia como pueblo. ¿Ok? Bueno. Misericordia, esta parte, amados, 24, dice, pero en el sueño de la noche Elohim llegó a Labán, el arameo, y le dijo, guárdate de hablar con Jacob bien ni mal. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste ya había plantado sus tiendas en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el mismo monte de Galad. Salmos 103, 10, 11 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. Imagínense si él tomara en cuenta todo lo que acabamos de hablar, ya en la conciencia de la Torah y en el testimonio de Yeshua. Imagínense si él tomara justicia en base a nuestros comportamientos. Les digo que no viviríamos. Nada menos esta congregación Teva Yeshua no existiría. Porque hace 2 años que hemos estado orando sin obras para que suba un varón de liderazgo y seguimos acomodados. Imagínense si Él nos tomara por justo nuestras obras desde la conversión a la Torah. No viviríamos. Ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para los que le temen. Tengamos temor, preguntémonos, ¿esto le agradará al Padre? No digamos, pues es que por su misericordia, pues Él nos ha tenido misericordia. La misericordia la extiende para que nosotros tengamos tiempo y oportunidad de ponernos en orden. En orden. No podemos decir, ay, es que el Padre me ha tenido misericordia y 5 años y sigo sin entrar a los pactos. Esa no es la misericordia. Estamos tentando al Todopoderoso. Entonces tengamos una gratitud tremenda con cada una de nuestras células que ya vimos que tienen su nombre inscrito, porque Él nos ha tenido un montón de paciencia. Montonal de paciencia.
Entonces empieza esta discusión entre Labán y entre Jacob, y entonces le responde a Jacob a Labán, pero aquel con quien halles tus dioses que no viva. Pero él no sabía que Raquel llevaba los ídolos escondidos en la aldaba del camello. Y cuando, fíjense acá dice, entró por tanto Labán a la tienda de Jacob, que era la tienda de Raquel, porque ella era su muy amada, y en la tienda de Lea, y en la tienda de las 2 siervas, pero no los halló, y saliendo de la tienda de Lea, entró de nuevo la de Raquel. Los jajamín judíos, específicamente Rashi, dicen que Labán sabía que Raquel era entrometida. ¡Qué tremendo! O sea, la amada es la más mal comportada. Y si ustedes han dado más de una vuelta a la Torá, sabrán que justo al final de Génesis, Efraín es tomado por primogénito. ¿Y no es Efraín el más mal comportado? Y dice, llega con Raquel y le dice, no se encienda de enojo los ojos de mi señor por no poderme levantar ante ti, pues estoy en el periodo de las mujeres. Y él buscó y no halló a sus ídolos, entonces pues los escondió. Y te preguntarás, porque yo me pregunté, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué hizo eso? O sea, ¿por qué no? Porque Edith se frustra cuando alguien hace algo que no entiende. Entonces, pues bueno, son objetos de idolatría, sí, pero en algunas culturas de ese entonces funcionaban como amuletos de herencia familiar, tenían autoridad, tenían poder, suerte, abundancia, fertilidad, bla, bla, bla. Entonces, pues, a lo mejor ni siquiera es un significado tan profundo, sino es simple y lineal, ¿no? Entonces, consecuencias de esto, por supuesto que sí. En Génesis 35, 16, 19 dice, Raquel muere al dar a luz a Benjamín, el patriarca que faltaba. Ellos empiezan su viaje cuando nace José. ¿Quién faltaba? Benjamín, el más pequeño. No se sabe a qué edad, pero los sabios deducen por las cuentas que llevaban, que hacen, que era entre 36 y 42 años. O sea, súper joven, súper joven. Para la edad que, pues, vivían nuestros patriarcas, en comparación de Sara. ¿Alguien se acuerda cuántos años vivió Sara? 106. Creo que sí. 127. 110, 112, no sé. A ver, ahorita alguien que nos diga, no me acuerdo. Fíjense, contra 40, una chavita, o sea, murió muy joven. Entonces, pacto de paz. Acá, bueno, vamos a leer del 36 al 43, que pues viene esta discusión de reclamo y de molestia de Jacob y de Labán. Para en el 44 decir, bueno, ven pues, concertemos ahora un pacto tú y yo, y sea por testigo entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como estela. Ya sabemos el significado de la piedra. Y ahorita lo vamos a volver a confirmar. Y dijo Jacob a sus parientes, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montón y comieron allí sobre aquel montón. Y Labán lo llamó Yegar Sahadutá y Jacob lo llamó Galat. Comieron allá como sellando el pacto. Por eso, especialmente en estas fechas, te invitan a comer, no comas. Esos son pactos, los pactos se sellan con comida. Ah, mira, aquí está, ¿quién fue? José Luis, gracias hermanito, 127 años, o sea, era una niña, una chamaquita, muy joven pues, muy joven. Entonces Labán, para que nos apartemos uno del otro, vamos a poder ver lo que significa. Le dan el mismo nombre, pero en sus idiomas cada quien a este lugar. Llegar, Sahadutá significa montón del testimonio o montículo del testimonio. Y Galet o Galat significa exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces Labán dijo, este montón es testigo entre tú y yo, por tanto fue llamado su nombre Galat y Mizpah, por cuanto dijo, atalaye, que es divise y vigile, eso es atalayar. ¿Quién divisa y vigila? ¿Quién? Yahweh entre tú y yo, y cuando nos apartemos el uno del otro. Si maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, mira, Elohim es testigo, y ahí está reconociendo Labán la soberanía del Todopoderoso. Por esto este pacto es confirmado, y ahorita lo vamos a ver. Entre tú y yo, nadie con nosotros. Y dijo Labán a Jacob, he aquí este montón, y fíjate la estela entre tú y yo. Seba, que es columna, piedra, pilar, señal. Ya estamos viendo para dónde va esto, ¿verdad?
Dice, sea testigo este montón y sea testigo la estela de que no pasaré de este montón hacia ti, ni tú pasarás de este montón ni de esta estela hacia mí. Los dioses de Abraham y los dioses de Nacor, dioses de tus padres, juzguen entre nosotros. Pero Jacob juró por el temor de Isaac, su padre. Acá los sabios judíos comentan que le llamó temor de, porque Jacob aún vivía, Isaac aún vivía, ¿ok? Y ofreció Jacob un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer pan. Así pues comieron pan y pernoctaron en el monte. Por la mañana madrugó Labán y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo, y luego se puso en camino y regresó Labán a su lugar. Esto acá fue un no te metes conmigo, no me meto contigo. Cruzaban para efectos comerciales, pero ahora sí que cada uno de su lado de la piedra, ¿ok? Dice en Isaías 55:4, he aquí yo puesto por testigo a los pueblos, por caudillo y soberano de las naciones. Testigo, evidencia y señal que valida un pacto. ¿Quién es? Yeshua. Yeshua, nuestro príncipe de paz. Amén. Y bueno, aquí ya comienza de manera pues como más concreta la transformación de Jacob a Israel. Y dice el capítulo 32 en el versículo 1, también Jacob prosiguió su camino y unos ángeles de Elohim salieron a su encuentro. Y cuando los vio dijo Jacob, este es el campamento de Elohim, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanayim. Entonces vamos a estarlo viendo más en la siguiente porción. Malach es embajador, enviado, mediador, mensajero, ángel, profeta, sacerdote o maestro, pero específicamente de parte de Adonai. No es, o sea, el cartero no es un malaj. Mi bisabuela vivió 100 años. ¡Ay, qué bonito! La mía 84. Amén. Y mi zorro 96. Sí. Mahanayim, del Strong 4266, dice, fíjense lo que significa. Aquí vamos, las profecías son una maravilla si tú lees la Torah con lentes mesiánicos. Campamento doble de viajeros o tropas, de danzantes, de ángeles, de ganado, de langostas, de estrellas o incluso cortes sagradas. ¿En qué consistía la promesa a Abraham? ¿Qué íbamos a hacer como qué? Reyes y sacerdotes. Como estrellas, así es. Y también una nación de reyes y sacerdotes, eso viene después, pero también. Entonces fíjense, Primera de Reyes 11:3 dice, y dijo Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, esto es después de que va a caer, se va a dividir los reinos, porque así dice Adonai, Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de manos de Salomón y te daré a ti las 10 tribus. Entonces aquí viene la separación. Vamos a leer en la próxima porción que él los separa por miedo. Dice, si me ataca Esaú, pues que maten a unos y no a todos, ¿no? Y no muera mi descendencia. Pero podemos entender a la luz de la escritura que esto tiene que ver también con un apunte profético a lo que pasaría. Las tribus se dividirían en dos. 10 tribus formarían el reino del norte, que es Efraín o la casa de Israel, y 2 tribus formarían la casa del sur, que es Judá y Benjamín. 2 campamentos del mismo pueblo. Y con esto terminamos, que es como comenzó esta porción. Ezequiel 37:22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos por ellos rey. ¿Quién? ¿Quién? Yeshua HaMashiach. Amén. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Nunca más. Yeshua un día nos sostendrá a ambos pueblos en una sola mano. ¿Cuándo? Cuando Él así lo indique. Mientras tanto, recordemos, Efraín tiene sus profecías y Judá las suyas. Amén. Y ahora sí ya terminamos. Shabbat Shalom.